Bueno, seguimos. Esta es la segunda parte, así ya terminamos. Tuve que hacer un break, un espacio para continuar trabajando y ahora estoy nuevamente libre para poder continuar. Bueno, entonces, estas son las formas de ayudar eh, en todo lo que tiene que ver con eh, la ansiedad, ¿no? Que estábamos hablando de los desafíos, los desafíos, pero desde el lado de cómo cuando nos encontramos con obstáculos, ¿no? En todo lo que es este proceso de neurodesarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y obviamente el rol del docente desde la neuroeducación. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito del estrés académico, es decir, el estrés que también nuestros niños sufren eh, ante situaciones que se presentan. De hecho, la pandemia ha sido una situación estresante, y después vamos a hablar también de estas mismas situaciones, pero en los docentes. Se conoce como estrés académico o estrés en la escuela aquella reacción que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas que nuestros alumnos reciben del ámbito escolar, ¿no es cierto? Como pruebas, exámenes, trabajos, presentaciones, tarea, deberes, todo eso, ¿no? Que en cada nivel, ¿no? Tiene de alguna manera un nivel de exigencia, ¿sí? Y esto obviamente activa el tema de responder eficazmente, porque hay un objetivo, hay una meta, y entonces es importante cumplirla, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Pero muchas veces estas exigencias o estas responsabilidades este, pueden al mismo tiempo agudizar y disminuir el rendimiento académico, ¿no? Por estar abrumados, por no poder complementar lo que se pide. Recuerden que cada uno de los niños, niñas y adolescentes tienen sus tiempos, tienen su forma de afrontar las cosas, y también es importante tener en cuenta de que el docente también tiene su forma de trabajar e impartir todo lo que pide, y muchas veces no es la forma en que el niño puede recibirlo. Entonces, ¿cuáles son las exigencias que existen ante un estrés académico? Hay dos tipos de exigencia. La exigencia interna, que tiene que ver con aquello que sale de nosotros, el nivel de responsabilidad que nosotros sentimos hacia eso, cuán autoexigentes somos, y en algunos casos puede haber altas expectativas, y necesitamos mucho, mucho en este momento la función ejecutiva del autocontrol, de mantener el control, y nos esforzamos mucho, y ahí arranca una exigencia que viene interno, ¿no? Esto de autoexigirnos. Y después tenemos las exigencias externas, que es todo lo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Cuando hay fechas, como se dice en inglés, cuando hay deadlines, fechas para entrega, exámenes en tiempos acotados, cuando hay, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, cuando tienen tantas materias en el secundario, que deja de ser lo que es en primaria y secundaria, en primaria y inicial, y hay muchas materias, y para un solo día, los 4 o 5 profesores que tienen ese día pidieron trabajos para hacer, ¿no? También este tema de la exposición, que es algo que hemos estado hablando estos 3 días, cuando hablamos de la oratoria y la importancia de que nuestros niños desarrollen estas habilidades. También puede pasar cuando no se han entendido los contenidos. Repito lo que acabo de decir recién, esto de que cada niño, niña y adolescente tiene su forma de entender las cosas, y algunos por ahí pueden no entender lo que el profesor imparte. Bueno, y también entra dentro de esta exigencia externa las expectativas que tiene la familia al respecto. ¿Cuáles son las exigencias y las expectativas que tienen los papás o las personas que viven con estos niños ante la presentación de todo este material, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta estos dos niveles de exigencia, estos dos tipos de exigencia, ¿no? ¿Cuáles son los estresores no académicos? Es decir, que también influyen en el nivel de estrés que pueden tener nuestros alumnos, pero que no son académicos, que no tiene que ver con la escuela, que no tiene que ver con las tareas, con las fechas, con la entrega de trabajos, ¿no? Y que también de alguna manera repercuten en lo emocional, en lo cognitivo, en lo físico, y obviamente vamos a encontrarnos con situaciones de alerta ante el estrés de nuestros alumnos. Estos son, acá tenemos el listado, cuando hay separación de padres, cuando hay una lesión o enfermedad, tanto personal como en la familia,
cuando en la familia se está atravesando, y más aún lo traigo por lo que ha ocurrido durante la pandemia y pospandemia, en una situación de que alguno de los papás, o el papá o la mamá que trae el dinero a la casa se queda sin trabajo, cambios de salud, o sea, problemas de salud en la familia, adicción, adicciones, embarazo adolescente, en el caso de los adolescentes, nuevos miembros en la familia, fallecimientos, el comienzo y el fin de la etapa académica, cambio en las condiciones de vida, las que están viviendo, causadas puede ser también por algunas de las cosas mencionadas antes, cambio de hábitos, ¿no? Esto en la pandemia ha ocurrido mucho, y también tanto hábitos de sueño, por ejemplo, como hábitos alimentarios. Acá podemos ver cómo es la curva, ¿no? De la ansiedad, ¿no? Tendemos a tener en una primera instancia niveles normales de resistencia, empezamos a notar que hay algo que nos está haciendo ruido, pero tendemos a sostener un nivel normal de resistencia, hasta que ya no podemos y se empiezan a detectar disparos de emociones como enojo, tristeza, miedo. Empieza a haber una alarma, que vendría a ser como el semáforo, ¿no? Tratamos de resistir nuevamente, utilizamos algunas de las herramientas que tenemos ante estas situaciones, pero que nos damos cuenta que ya estas herramientas que tengo no están funcionando, y continuamos bajando el nivel de tolerancia, de resistencia, llegamos al agotamiento y se hace crónico, ¿no? Y ahí empieza a detectarse el alto nivel de estrés. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas que podemos sentir que generan nuestro cuerpo ante estos estresores? Puede ser somnolencia, muchas ganas de dormir, cansancio definitivamente y fatiga, esos alumnos que vienen muy cansados, que no quieren saber nada, que se les propone todo tipo de actividades pero no quieren, dolores de cabeza, de estómago, bruxismo, dolor de espalda, taquicardia, palpitaciones, aumento o disminución del apetito, resfríos frecuentes porque las defensas están bajas, y dificultades para dormir, las pesadillas y todo lo que empieza a aparecer relacionado con estas situaciones estresantes. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones psicológicas emocionales? Hablábamos recién de las físicas, ahora vamos a las emocionales, ¿no? Que tienen mucho que ver con las psicológicas y emocionales. Inquietud, hiperactividad, tristeza, desgano, ansiedad constante, dificultades para concentrarse, dificultades para pensar, problemas de memoria, olvidos frecuentes, irritabilidad, temor a no poder cumplir con las obligaciones, baja motivación para estas actividades académicas, y angustia o ganas de llorar de forma frecuente. ¿Y cuáles son las manifestaciones conductuales? Es decir, cuando hacemos esta observación y detectamos ansiedad, detectamos estrés, ¿cuáles son las manifestaciones conductuales? Frecuente tendencia a discutir, necesidad de estar solo, aislamiento, preferir otras actividades que requieren menos esfuerzo, otras materias que requieren menos esfuerzos, dificultad para sentarse a estudiar, dejar de asistir a clases, el famoso rateo que los padres desconocen, frecuente participación en eventos poco saludables, y tendencia a dejar de hacer lo que se acostumbra a hacer normalmente por ese desgano y esa apatía que mencionamos antes. ¿Cómo podemos acompañar en este proceso? ¿Cómo podemos prevenir y dar estrategias de afrontamiento para este proceso? Más allá de que obviamente, en el caso de ser un alto nivel de estrés, pedir ayuda a nuestras profesionales, ¿no? Planificar actividades priorizando entre ellas, es decir, buscar aquellas actividades que van a tener foco más en bajar el nivel de ansiedad o bajar el nivel de estrés. Decidir entre diversas técnicas de estudio, tomarse algunos momentos como docentes o pedir la ayuda de la psicopedagoga, si es que hay una psicopedagoga en el colegio, y si no lo hay, invitar para que los ayude con algunas técnicas de estudio que sean más prácticas y menos estresantes. Obviamente insistir en la alimentación, esto lo podemos hacer por intermedio de una reunión de padres y trabajar con los padres toda esta temática. Practicar deporte o actividades recreativas, y si pueden salir del aula mejor.
dedicar tiempo a pasatiempos y hobbies, permitirles a ellos dentro de la planificación de actividades que ustedes hacen, permitir algunas actividades que tengan que ver con su bienestar, con algo que les gusta. Mantener ciclos de sueño estables, es decir, si hacemos esto de contactar a los padres y conversamos al respecto, hablar de la alimentación, el sueño, buscar ayuda y compartir con otros, trabajarlo entre todos y trabajarlo con el resto del colegio también, practicar relajación y respiración profunda, eso lo pueden pedir a alguna profesora de educación física, o si ustedes saben hacerlo, pueden adquirir las herramientas muy fácilmente y hacerlo con ellos, y esforzarse obviamente en mantener calma y tranquilidad en el aula. Recuerden también, pueden poner música y que la música tiende a relajar un poquito. Muy bien. Vamos ahora a un síndrome que se da no solo en los docentes, sino también no solo en los alumnos, sino también en los docentes, que es el síndrome del aburrimiento. Nosotros conocemos como síndrome del estrés en adultos el burnout, que significa estar quemado. Este se llama en inglés bore out, porque bore significa aburrirse, ¿no? Es un nuevo síndrome que apareció en el área, en el mundo laboral, pero que está siendo trasladado de alguna manera decirlo también a los niños. No hay suficiente documentación científica, pero está afectando cada vez más a los trabajadores de todo tipo de ambiente laboral, ¿no? Y obviamente dos de los factores más alarmantes dentro de este síndrome, o de este síndrome, si bien digo, es la depresión y la falta de autoestima. Hubo dos suizos, Rothling y Wender, que publicaron un libro que se llamó El nuevo síndrome laboral en el año 2007, y ahí ellos sostienen que hay tres elementos importantes dentro de este síndrome, que es el aburrimiento, el desinterés y la infraexigencia. Vamos a ver un poquito de qué se tratan estas tres pilares que ustedes pueden ir detectando en ustedes, docentes, si alguna vez les ha pasado, o si les está pasando y no se dieron cuenta. Vamos a ver un poquito de asociarlo también a nuestros alumnos. Y cuando hablamos de estos tres elementos, hablamos de aburrimiento, que es obviamente ese estado de no tengo ganas de hacer nada, y las actividades generalmente que estoy teniendo son actividades demasiado rutinarias, demasiado monótonas, no tienen mucho sentido para mí, y esto entonces hace que intensifique mi sensación de desgano, de duda y de desorientación. Hay mucho desinterés, ese es otro de los elementos, hay mucho desinterés. Entonces, al haber desinterés, es como que hay una desconexión y hay ausencia de identificarme con esto que estoy haciendo. Y nos hablan también de la infraexigencia, que describe el sentimiento ante la capacidad de poder rendir más en el trabajo de aquello que se le exige, ¿no? Esto de que se siente infraexigido, porque aparentemente sus habilidades superan lo que se les pide o la cantidad de tareas que se le asignan, y entonces se les hace difícil precisar la necesidad o pertinencias de las actividades, es decir, hay como una confusión, una desorientación. ¿Qué pasa entonces por ejemplo, si llevamos el síndrome del aburrimiento a un docente? ¿Qué pasa con un docente aburrido? ¿Qué pasa con un docente desmotivado? Hay altos niveles de ausentismo, que es lo que ha pasado muchísimo durante la pandemia y lo que está pasando aún hoy, porque se han acostumbrado a estar en sus casas, se han acostumbrado a trabajar desde casa, y no hay una motivación para volver al aula. Y encima, en algunos casos, al menos aquí en Argentina, hay desmotivación porque las condiciones edilicias y las condiciones de trabajo no son las mejores. Falta de compromiso, baja autoestima y la necesidad de vacaciones. Y la pregunta es, ¿qué más? ¿Qué más sienten ustedes? Perdón, que estoy recibiendo algunos mensajes y tengo el WhatsApp abierto. Muy bien. De la mano del síndrome de aburrimiento tenemos el burnout en los docentes, que es el famoso estrés o el síndrome de estar quemados, ¿no? Es un sentimiento de culpa, ¿no? Por tener una
actitud negativa hacia el trabajo. Y entonces van a generar un montón de un minuto, por favor. Muy bien, estaba contestando un mensaje muy rápido, muy urgente. Déjenme que un minuto voy a dejar de compartir, así puedo detener el WhatsApp para que no haga más ruidos. Aquí y ahora volvemos a compartir y continuamos. Muy bien. El burnout, estamos a colocar a la en esta temática. A ver, un minuto. Vamos de nuevo, mil disculpas. Porque no se abría la pantalla. Ahora lo voy a... Muy bien, entonces hablábamos de el síndrome de estar quemados, fatiga crónica, ineficacia, malestar físico y emocional, y esto obviamente también de alguna manera modifica, influye el, eh, el proceso de aprendizaje con nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, muy importante que el docente empiece a gestionar, autocontrolarse para poder ver qué está pasando. El 30% de las bajas en el sector de la enseñanza, aquí en Argentina, se deben a este problema. Entre los factores personales que influyen en el desgaste profesional está la edad, cuando los docentes ya están llegando a la edad de jubilación, donde están terminando su carrera, los años de ejercicio profesional obviamente, el entorno familiar, todo lo que está sucediendo en su familia. Si nos concentramos y focalizamos en la pandemia, hubo muchísimos docentes que tuvieron que estar dando clases y a su vez cuidando a sus hijos, el apoyo social que reciben de la sociedad respecto del trabajo, porque piensen que la docencia es una acción social también, y las conflictivas relaciones que tienen dentro del colegio con los padres, con los alumnos y también con sus compañeros. Entre los factores laborales encontramos el excesivo número de alumnos en las aulas. Aquí en Argentina hay aulas que están superpobladas, sobrepobladas. La escasa disciplina de los alumnos, es muy difícil hoy, ante todo lo que han estado viviendo estos niños, niñas y adolescentes, sostener la disciplina. Aumento de estudiantes conflictivos, estudiantes con discapacidades, por eso la importancia del monitoreo de la conducta, los signos de alerta y todo lo que hemos estado conversando. Exceso de responsabilidad, los sueldos bajos, los salarios bajos, falta de medios, tiempo y recursos para desempeñar la profesión. Estos son, creo que de los 3 puntos que he mencionado, son de los 2 puntos, de los 2 factores que he mencionado, tanto los personales como los laborales. Creo que la condición laboral del docente hoy, al menos aquí en Argentina, está provocando el desenlace a este síndrome.
¿Cuáles son los efectos que produce esto en el docente? Consecuencias tanto desde el punto de vista profesional como del personal, ¿no? Por ejemplo, la impuntualidad, el absentismo, la falta de compromiso, disminución de la autoestima, el abandono en la profesión, ¿no? Y también el punto de vista económico, como, ¿no?, el aspecto humano, manifestando irritabilidad y cambios de humor, cansancio crónico, falta de energía, y obviamente no hay ningún tipo de motivación ni ningún tipo de recompensa que complemente el duro transitar que tiene el docente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos consejitos. Recuerden de colocarse el traje de docentes cuando van hacia la escuela, pero cuando vuelven a casa, sacar ese traje, ¿no? Y volver al rol cotidiano, que es el rol de personas, el rol de mamás, de papás, de amigos, del rol que estén, de parejas, que estén cumpliendo ese momento, tratar de mantener el control, relajarse, estar con amigos, con familia, desconectarse y no quedarse en ese rol que no es un rol este, eh, para utilizar justamente en el trabajo. ¿Mm? Muy bien, otro punto importante a tener en cuenta es sacar la clase fuera de los muros del aula, aprovechar el tiempo, la naturaleza, el poder salir, el poder conectarse con la naturaleza y salir, ¿no?, del aula y tratar de hacer otro tipo de actividades que va a ser placentera para el alumno y placentera para el docente, ¿sí? Y en la vida personal también, incorporar, por ejemplo, más tiempo libre, más tiempo en el tiempo afuera, y hacer también alguna rutina de ejercicios. Recordar que la diversión no es solo para cuando ustedes tienen vacaciones en el verano, sino que poder tratar de divertirnos y de tener momentos de diversión durante todo el año y no solamente cuando tendré tiempo para cuando esté de vacaciones. No, armarse tiempo, armarse una agenda y poder trabajarlo desde ese lado. Aprovechar también, como habíamos dicho ayer, las nuevas tecnologías en el trabajo, porque las nuevas tecnologías nos planifican la clase de otra manera y nos permiten que nosotros también descansemos. Recuerden que nosotros somos facilitadores del aprendizaje hoy, entonces una gran parte de nuestra planificación tiene que estar enfocada al alumno para desarrollar, como lo dijimos, su autonomía, su autocontrol y para que ellos sean dueños de su propio aprendizaje, que aprendan a aprender, como hablamos, relacionado con la metacognición. Aprender a desconectar, es decir, tomarse una hora, un minuto, un momento durante momento, durante la jornada laboral y también en los tiempos libres para hacer algo que nos gusta. Por ejemplo, en la jornada laboral, aprovechar el recreo, aprovechar la hora de los docentes especiales que vienen al aula a dar una materia especial y yo tengo ese tiempo libre para hacer algo diferente, desconectarme. Intercambiar experiencia y consejos con nuestros colegas, hablar con otros colegas, ver cómo otros colegas planifican y facilitan este proceso de aprendizaje y a lo mejor modelando en el buen sentido, copiando lo que los otros colegas realizan, podemos copiar estas actividades que hacen y que nos pueden servir mucho para bajar nuestro nivel de tensión. Muy bien, acá hemos terminado. Ahora sí hemos terminado con todos los temas. Esto era algo que tenía armado para ustedes. Y piensen, cuando terminen de ver este video, miren acá, miren la pantalla y digan, ¿qué me llevo conmigo? Y vamos a seleccionar una de estas 4 formas. Por ejemplo, supongamos que yo soy uno de los asistentes al curso de Sandra y Sandra me dice, ¿qué te llevas contigo? Y yo le digo, me llevo
un triángulo. Entonces, Sandra me va a decir, muy bien, entonces decime 3 cosas que recuerdas de este curso. Entonces yo le voy a decir, recuerdo la importancia de implementar las 3 funciones ejecutivas más importantes y ayudar al desarrollo de ellas a nuestros alumnos, como es el autocontrol, la flexibilidad cognitiva y la memoria operativa. Eso es una de las cosas que recuerdo. Otra de las cosas que recuerdo, la importancia de la conexión, del vínculo, de conectar con nuestros alumnos y saber qué está pasando del otro lado y adquirir herramientas para poder monitorear, observar las conductas y ver esos signos de alerta que me pueden ayudar muchísimo a la planificación de mis clases. La 2 y la 3, tener en cuenta que yo también soy una persona, soy un ser humano, que puedo estar estresada como educadora, puedo necesitar mis tiempos, puedo necesitar mi tiempo libre, puedo, si no lo dedico y no lo hago y no me preocupo, puedo llegar a un nivel de burnout o de estrés o de aburrimiento que va a perjudicar mi trabajo y por ende también va a perjudicar a mis alumnos. Así que esas son las 3 cosas que recuerdo y terminamos. Así que les agradezco muchísimo. Fue un placer, fue un honor y acá tienen mi mail para mandar todo. En estos días voy a estar enviando a mis queridos amigos de CIDE, voy a estar enviando la presentación y más restantes que habían quedado pendientes. Así que muchas gracias y a total disposición. Fue un placer.